Bien, pues hoy estamos frente a otra de las ilustraciones que el Señor Jesús tomó de su palabra para mostrarnos dos cosas básicas. Primero, para mostrarnos la falsedad de la interpretación de los judíos representados por los escribas y fariseos, pero también tomó estas ilustraciones para enseñarnos el verdadero significado de su palabra. ¿Qué era lo que Dios quería enseñarnos en su ley? ¿Qué era lo que Dios quería enseñarnos en el Antiguo Testamento? Y Dios ha estado revelándonos principios tremendos, hermanos, tremendos en estas ilustraciones, después de haber pasado por las bienaventuranzas y de habernos dicho al Señor no solamente quiénes somos en Él, pero también qué es lo que Dios quiere que seamos para el mundo. ¿Recuerdan? Sal y luz. Y hizo un puente importante para decirnos que Él no venía para quitar la ley, sino que venía para cumplirla. Y que de hecho su propia presencia, su propia encarnación en este mundo, era el cumplimiento de todo lo que Dios había dicho en el Antiguo Testamento. O sea, la historia de Dios del Antiguo Testamento tenía que ver con la persona de Cristo. Y Cristo, hemos dicho esto más de una vez, Cristo no solamente murió por nosotros, pero Cristo también vivió por nosotros. Vivió por nosotros, cumpliendo la ley que tú y yo jamás habríamos podido cumplir. Pues dicho eso, el Señor Jesús pasa a ilustrar cómo los judíos habían malinterpretado su ley, y también al mismo tiempo pasa a enseñarnos cuál es el verdadero fondo de su enseñanza, cuál es el asunto espiritual de fondo que estaba el Señor enseñando en su palabra en el Antiguo Testamento. No era nada más una serie de reglas frías, tenía un fondo espiritual profundo. Y eso es lo que Dios nos ha estado enseñando en este tiempo, hermanos. Y hoy tenemos un pasaje hermoso, un pasaje glorioso. Debo decirles que en mis primeros años de vida cristiana yo fui enseñado de una manera distinta, y que Dios ha tenido misericordia de mí, y al paso de los años he estado siendo edificado y aprendiendo estas cosas que hoy puedo compartir, que hoy podemos compartir los que nos paramos aquí frente a ustedes, para compartir lo que Dios ha estado enseñándonos en este tiempo en su palabra. Entonces, vamos a leer el Evangelio de Mateo, capítulo 5, y esta es la cuarta ilustración que el Señor Jesús nos ha dado. Faltan dos, pero esta es la cuarta ilustración. Está titulada Jesús y los juramentos. Mateo capítulo 5, versículo 33 al 37. Voy a leerla. Dice: además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Vamos a orar. Padre, una vez más te agradecemos, Señor, por tener tu gloriosa palabra frente a nosotros, Dios. Y Dios, sabemos de algunas personas en el mundo que en este momento quisieran abrir tu palabra y no lo pueden hacer. Sabemos de otros tantos que quisieran oír tu palabra y no lo pueden hacer. Pero nosotros tenemos este gran privilegio, Señor, estar frente a tu palabra viva. Y ya nos has comprobado, ya nos has demostrado, Señor, cuán viva es tu palabra, cuán eficaz y cuán cortante, más que una espada de dos filos. Ya ha estado penetrando
hasta lo más profundo de nuestro ser. Y oramos que hoy no sea la excepción, Señor. Oramos que tu Espíritu Santo tome tu palabra, Señor, como lo haces en tu fidelidad, Señor, y nos enseñes más acerca de tu Hijo Jesucristo, Padre. Y te damos gracias anticipadas, Señor. Gracias por bendecirnos. Gracias por dejarnos tu palabra en nuestro idioma también. Gracias por esos hombres que has usado en el pasado para poner tu palabra en nuestro idioma, Señor. Y aun cuando nos es edificante, nos es benéfico revisar algunas veces junto con algunos maestros, revisar tu palabra en los originales, Señor, es una bendición tan grande tener tu palabra en nuestro idioma, Señor. Dios, oramos que nos bendigas mientras meditamos. Te lo rogamos y te damos gracias, Padre, en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien. Pues este pasaje da una impresión de pronto negativa, o pareciera dar una impresión negativa. Pareciera que lo que el Señor Jesús está diciendo aquí es prohibido jurar. Prohibido jurar. Pero hay dos cosas que tenemos que revisar. Primero tenemos que revisar el contexto cultural, el contexto religioso y podríamos decir inclusive el contexto teológico en el que el Señor Jesús está diciendo esto. Hay un contexto, ¿sí? Y eso es un problema algunas veces cuando queremos enseñar la Escritura y no conocemos bien el contexto. El hermano William Hendrickson, al hacer su estudio sobre Apocalipsis, él dijo en las últimas 3 proposiciones que menciona ahí en su libro, en el capítulo 6 de su comentario sobre Apocalipsis, dice que el Apocalipsis está arraigado en las condiciones contemporáneas del apóstol Juan y de los hermanos de Asia Menor. También dice que el Apocalipsis está arraigado en las Sagradas Escrituras. Entonces tienes que revisar el contexto histórico y también tienes que revisar el contexto bíblico para que puedas tener un panorama lo más amplio que Dios te permita tener. Y tercero, dice Hendrickson, bueno, es la proposición 9, dice el hermano Hendrickson que el Apocalipsis está arraigado en la mente y en el corazón de Dios. Dios, por tanto, en Cristo es el verdadero autor. Ahora, ¿saben qué? Hendrickson enseña eso sobre Apocalipsis, pero cuando piensas en toda la Escritura, podrías aplicar eso mismo en Génesis, en Ruth, en Salmos, en Proverbios, en Cantares y en cualquier libro de la Biblia. La Escritura tuvo un contexto histórico, entonces ahí están sus raíces en el contexto histórico. Pero también las raíces de cada pasaje de la Escritura están por toda la Escritura. Hay unas raíces que cruzan de Génesis a Apocalipsis. Y queremos ver un poquito del contexto, entonces, el contexto histórico de este pasaje. Pero al mismo tiempo vamos a ver el contexto bíblico, el contexto escritural. ¿Qué dice Dios acerca de los juramentos? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿cuál es el contexto aquí? Miren, primero, no olvidemos que el hilo de pensamiento de nuestro Señor es que Él es el Rey. Y Él es el que está declarando el carácter de los hijos del reino. Así son sus hijos, dice. Así son mis hijos. Así miran mi palabra mis hijos. Ahora, nos encantaría, si no has venido a los pies de Jesucristo para rendir tu corazón a Él como el Rey, nos encantaría que pudieras hacerlo. Porque sabes, como decía el hermano Dan hace 8 días, esto no hace sentido si no eres hijo del reino. O sea, si yo fuera a Cuba y nunca he ido a Cuba, si yo fuera a Cuba o voy a Estados Unidos o voy a algún otro país, hay cosas que no hacen sentido porque yo no soy de ahí. Inclusive cosas de su lenguaje, palabras que usarían que no hacen sentido para mí. ¿Por qué? Porque yo no soy de ahí. Yo soy de acá y entonces las cosas estas hacen sentido y de pronto, pues ya sé por qué sucede esto, ya sé por qué aquello. Pues es lo que el Señor Jesús está haciendo aquí. Está diciendo que así son sus hijos. Y ahora entonces nos está mostrando esto. Ahora, ¿qué del trasfondo religioso que había aquí en cuanto a los juramentos? Pues miren, el problema de los juramentos en la
cultura de los judíos se resume básicamente en dos cosas. Tenían un problema los judíos con jurar. Y la pregunta es, ¿tienes un problema tú con jurar? Yo tengo problemas con jurar. Ellos tenían dos problemas básicos. Y miren, va a parecer ridículo estos dos problemas que ellos tenían. El hermano William Barclay es un comentarista y hay algunas cosas con las que no estamos de acuerdo con él por su perspectiva de la escritura algunas veces, pero hay algo que tiene muy bueno el hermano Barclay. Hizo un estudio del contexto histórico de muchos pasajes de la escritura y son muy buenos. Ayuda a mirar el contexto histórico. Escarbó mucho en la historia de los judíos, muchas veces el hermano Barclay. El hermano Barclay dice que había dos clases de juramentos que los judíos tenían. Primero, lo que él llama los juramentos frívolos. Ahora yo lo llamé los juramentos vanos. Jurar, por ejemplo, por algo que no valía la pena, en medio de una conversación. O sea, en la plática normal, te lo juro por Dios. O cosas como esa. Bueno, ahorita les voy a dar algunos ejemplos más. Usar cosas para jurar como, te juro por mi cabeza, decían los judíos. O te juro por mi vida. O te juro que yo no vea la luz de Israel, el consuelo que Dios traerá sobre Israel, si no es verdad lo que te estoy diciendo. Y eran juramentos en el contexto de una conversación corriente, común. O sea, no había nada de trasfondo ceremonial como para permitir o requerir que hubiera un juramento. Entonces, lo primero son los juramentos vanos. O sea, jurar, mencionar el nombre de Dios o hacer simplemente un juramento. Y ahorita vamos a ver el segundo punto, pero hacer un juramento por cosas o por personas, que no fuera Dios, por supuesto, pero jurar solamente por jurar. Juramentos frívolos o juramentos vanos. La segunda clase de juramentos eran los juramentos evasivos. ¿Qué son los juramentos evasivos, hermanos? Los juramentos evasivos eran los que no incluían el nombre de Dios. Es decir, si no incluyen el nombre de Dios, decían ellos, si hiciste un juramento, pero no mencionaste el nombre de Jehová, o el nombre del Señor, o el nombre de Elohim, o Adonai, entonces ese juramento lo puedes quebrantar. Es decir, puedes evadirlo. Si juraste, pero no mencionaste a Dios en ese juramento, no hay problema, lo puedes evadir. Por eso se llaman juramentos evasivos. Y miren, el Señor Jesús les puso en la cara lo ridículo de estos juramentos. Jurar, por ejemplo, por el cielo. Decían, te juro por el cielo, o lo juro por el cielo. Dicen, no mencioné a Dios, entonces lo puedo evadir. Decían también, lo juro por la tierra. No mencioné a Dios ni al Creador, ¿verdad? Te juro por Jerusalén, como si Jerusalén no representara nada en ese momento. O te juro por mi cabeza. Vamos a verlo en el Evangelio de Mateo, por favor. En el capítulo 23, el Señor Jesús dedicó casi todo un capítulo para hablar de la falsedad, de la hipocresía de estos escribas y fariseos. Mateo 23, por favor, versículos 16 al 22. Mateo 23, 16. Mateo 23, 16. Mateo 23, 16. Si pueden seguir ahí con su vista, dice: ay de vosotros, guías ciegos, que decís, y miren lo que decían, esta es la ridiculez de sus juramentos, dice: si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Es increíble. El Señor Jesús está diciendo que esta era la clase de juramentos evasivos que ellos hacían. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor, dice. 17, insensatos y ciegos. Porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? Verso 18, también decís, si alguno jura por el altar, no es nada,
Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor. ¿Ya vieron lo evasivo de los juramentos? Es increíble esto. Dice el versículo 19, necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que está santificando la ofrenda? Verso 20, pues el que jura por el altar, ¿qué dice el Señor Jesús? Jura por él y todo lo que está sobre él. O sea, si estás jurando por el altar, eso está incluyendo a la ofrenda también, dice el Señor Jesús. Verso 21, y el que jura por el templo, mira, jura por él, y no solamente jura por él, dice, también está jurando por el que lo habita. O sea, no puedes evadir a Dios, es lo que está diciendo el Señor Jesús. Verso 22, y el que jura por el cielo, dice el Señor Jesús, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. ¿Ya viste? Cuando yo estaba leyendo estos pasajes, hermanos, yo me jalé los pelos, dije, no puede ser. No puede ser. Este era el contexto que el Señor Jesús estaba poniendo, el contexto que estaba alrededor de lo que el Señor Jesús está poniendo en la mesa. No jures, dice, no jures en vano, no perjures es la palabra. Perjurar significa jurar falsamente. No perjures, dice. Y los escribas y fariseos lo sabían, dice el verso 33, volviendo a Mateo 5. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, y este es el punto, no jures en falso, dice, sino cumple al Señor tus juramentos. Y ellos estaban haciendo justo lo contrario de lo que ellos conocían de la ley. Dios había dicho, ahorita vamos a ver una serie de pasajes increíbles. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que de los judíos y de los fariseos y escribas, que si incluías a Dios en el juramento, entonces estabas obligado a cumplir, por cuanto habías involucrado a Dios. Pero que si no lo incluías, entonces Dios no tenía nada que ver con el asunto y tampoco podía meterse a Dios. O sea, si no metiste a Dios, está bien, porque Dios no se puede meter. Oye, ¿cómo es posible? Gente que sabían que su Dios era el Dios soberano. Ellos lo oraban, hermanos. Cuando ellos tenían alguna cena, muchas veces ellos quizá levantaban el alimento y decían, te damos gracias, Dios, Rey del universo. Él es el Rey del universo. ¿No está involucrado en esto? ¿Por qué quieres tú sacarlo de estos aspectos de tu vida? Bueno, el punto, tengo a manera de resumen de esto, tengo 6 puntos que comentar. El punto aquí del Señor Jesús es que ni siquiera tienes que incluir a Dios, porque Dios ya está involucrado. Es lo que dijo el Señor Jesús en el capítulo 23. O sea, si juras por el cielo, estás jurando por Dios. Si juras por Dios, estás involucrando todo. Pero ellos decían, no metas a Dios, nada más jura por el cielo. Bueno, Dios ya está involucrado. El cielo es su trono, dijo el Señor, y la tierra es el tapete de sus pies, es el estrado de sus pies. Y Jerusalén, ¿qué es Jerusalén? Dice el Señor Jesús. Jerusalén es la ciudad del gran rey. Hasta ese momento Jerusalén había sido, digamos que el ícono de todo el centro de la religión judía. Y Dios estaba desagradado porque ellos estaban tomando en vano su nombre al jurar por la ciudad. La cabeza del hombre, ¿de quién es tu cabeza? Pues fíjate cuánto puedes hacer por tu cabeza, dice el Señor Jesús. No puedes controlar ni siquiera el color de uno de tus cabellos. No puedes hacer que uno de tus cabellos sea blanco o negro. Ni siquiera tu cabeza te pertenece. No tienes control ni siquiera sobre los propios cabellos de tu cabeza. ¿Cuántos cabellos se te cayeron hoy al bañarte? Los científicos dicen que entre 80 y 120. Yo no sé, quizás algunas veces se me cae mucho más cabello. O sea, yo no puedo tener control ni siquiera de las cosas más mínimas. Dios no necesita pedir que lo involucres. Más bien tú y yo necesitamos pedirle a Dios que no
nos ponga fuera de sus planes. Y el Señor Jesús está diciendo, no seas ridículo en la forma en cómo juras o prometes. Tenemos unas frases comunes y escogí 3 nada más. Sé que hay más, pero algunas veces decimos esto cuando estamos enojados, ¿verdad? Hay personas que dicen, no metas a Dios en esto. Te tengo una mala noticia. Dios ya está metido en eso. Algunas veces alguien dice, Dios no tiene nada que ver con esto. Te tengo una mala. Dios tiene todo que ver con eso. Otra frase favorita es, a Dios no le interesan los detalles. Pues me encantaría poder haberles sugerido, recomendado el link de una predicación de Bill Britt, cuando dijo Bill Britt, Dios está interesado aún en las llaves de mi coche. El día que yo tenía que ir a un examen a la universidad y que había perdido las llaves de mi coche y que no las encontraba, las encontré en el momento, en el minuto exacto para llegar justo a mi clase. Dios está involucrado ya. ¿Sabes? Dios está involucrado mucho más de lo que tú y yo nos imaginamos. Está involucrado en tu vida mucho más de lo que humanamente hubiéramos querido. Sí. Porque algunas veces decimos, ay, es que Dios sabe que yo soy humano y que fallo. Sí, ¿sabes? Ese es precisamente el problema. Que Dios sí sabe. A veces hubieras querido que Dios no supiera, pero ¿sabes? Dios sabe cuán falsos muchas veces somos tú y yo en nuestra palabra. Entonces, este es el contexto en términos generales. Este es el contexto en el que el Señor Jesús está diciendo, ya no lo hagas, no jures falsamente, no jures por el cielo, no jures por la tierra, no jures por Jerusalén, no jures ni por tu propia cabeza, porque Dios está involucrado en todo esto. Entonces, este es el trasfondo en el que el Señor Jesús estaba diciendo. Ya vimos 2 pasajes, este y el de Mateo, capítulo 23, cuando el Señor Jesús se les está diciendo, cuando estás jurando por esto, estás involucrando a Dios. Cuando estás jurando por esta otra cosa, estás involucrando a Dios. Dios está involucrado en toda nuestra vida, hermanos. Ahora, el segundo punto es el trasfondo escritural. Yo empecé a preguntarme, bueno, ¿qué dice Dios de los juramentos? ¿Qué hay en el Antiguo Testamento? ¿Qué hay en el Nuevo Testamento? ¿Hubo personas que juraron? Y sí, hubo personas que juraron. Abraham, el patriarca, juró varias veces. Jacob juró, Isaac juró, José juró, Josué juró, los hijos de Israel juraron allá ante los gabaonitas. Ruth juró. ¿Se acuerdan cuando Ruth le dijo a su suegra, no me ruegues que te deje y me aparte de ti? Porque a donde quiera, y no le dijo te juro, solo le dijo a donde quiera que tú vayas, iré yo. Donde quiera que vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo. Y ahí está. Y tu Dios será mi Dios. ¿Saben? Ese era un juramento. ¿Está diciendo Ruth te juro? No. Ruth sabe ya por testimonio de su suegra que su palabra está involucrando a Dios en su vida. Entonces, quiero mencionar algunos versículos en este contexto. El primero que tengo es Éxodo 27 y quisiera que lo viéramos. Es el tercer mandamiento. Quise desprenderme de aquí con estos pasajes que nos hablan. Y miren de qué se trata el tercer mandamiento. Dice Éxodo 27. Dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios. ¿Qué dice? En vano. No dice que no tomes el nombre de Jehová tu Dios. Dice que no lo tomes en vano. ¿Ya vieron? ¿Y sabes por qué? Porque Dios no va a dar por inocente al que tome su nombre en vano. El otro pasaje es Levítico 19:12. Y no tenemos tiempo para meditar ampliamente en cada uno de estos versículos. Levítico 19:12. Cuando leí Levítico 19:12, siempre me gusta leer qué dice el versículo anterior, o a veces qué dice todo el trozo anterior. Pero me llamó la atención lo que dice el verso 11. Levítico 19:11. Miren lo que dice.
no hurtaréis y no, ¿qué dice? No engañaréis. Y luego dice, ni mentiréis el uno al otro. Y justo después de eso dice, y no juraréis, ¿de qué manera? Falsamente. ¿Ya viste? No dice, y no juraréis. Dice, y no juraréis falsamente por mi nombre. ¿Por qué? ¿Qué haces cuando juras falsamente por el nombre de Dios? Dice, profanando así el nombre de tu Dios. O sea, cuando tu vida, cuando tus palabras no tienen la seriedad y cuando estás tomando el nombre de Dios nada más para quedar bien o para asegurar tu palabra y lo estás haciendo de manera falsa, ¿sabes qué dice Dios? Estás haciendo que mi nombre sea irrespetado, que no respeten mi nombre, porque cuando se descubra tu mentira, entonces se va a decir que tu Dios es el Dios que no sabe, que no puede hacerte a ti un hombre o una mujer veraz. Números 32. Esta es una instrucción tremenda. Números 30, versículo 2. Dice, Números 30, versículo 1 y 2. Habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. Y miren lo que dice. Y no solamente está haciendo una declaración, pero está dando por hecho que Dios sí acepta que tú hagas juramento o que hagas promesas o que hagas pactos. Realmente son sinónimos. Versículo 2. Cuando alguno hiciere, ¿qué cosa? Hiciere voto. Es decir, cuando alguien haga una promesa a Jehová o hiciere juramento. Y miren hasta dónde te lleva al hacer un juramento. Dice, ligando, amarrando su alma con obligación. Dice, no quebrantará. ¿Qué cosa? Dice, no quebrantará su palabra. Hará conforme a todo lo que salió de su boca. Si diste tu palabra en algo, entonces más vale que la cumplas. Un último versículo en este grupo de pasajes, Deuteronomio 23, 21, es otro pasaje que nos da por hecho que el Señor sabe y acepta que sus hijos hagan votos. Deuteronomio 23, versículo 21. Dice, cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo. ¿Por qué? Porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. No cumplirlo sería pecado. Entonces hay tres cosas que yo puedo mirar en estos pasajes. Primero, puedo ver que Dios está diciéndote, necesitas ser una persona veraz, necesitas veracidad. Si lo prometiste, cúmplelo. Número dos, necesitas sinceridad. Promételo si de verdad quieres cumplirlo. Si no lo vas a cumplir, no lo prometas. Hay un pasaje en Eclesiastés que dice, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. ¿Sabes por qué? Porque el prometer sin sinceridad, sin haber el deseo ardiente de cumplirlo, es hipocresía. Y por eso el Señor Jesús condenó a los escribas y fariseos, porque eran hipócritas, porque ponían una cara, pero en su interior había falsedad, porque prometían algo que ellos sabían que no querían cumplir. Entonces, no solamente veracidad, pero además sinceridad. Y tercero, fidelidad. Si lo prometiste al Señor, sé fiel al Señor, cúmplelo. Entonces, muy bien. Ahora, híjole, dices, pues esto está fuerte, porque entonces la Escritura en el Antiguo Testamento sí nos deja ver que sí,
Dios acepta que le prometas algo. Acepta un voto de tu parte, acepta un juramento de tu parte. Pues hay dos pasajes en donde Dios nos enseña que la fidelidad, la veracidad y la honestidad tiene que estar en nuestras palabras. Miren, Dios juró. Y hay dos pasajes que yo quiero mencionarles. El primero está en el Salmo 132:11, por favor. Salmo 132:11. Vamos a llegar en tiempo a ese salmo, pero hoy vamos a ver un versículo nada más. Salmo 132:11. Salmo 132, versículo 11. Dice, en verdad, qué tremendo, en verdad juró Jehová. ¿A quién? A David. ¿Y sabes qué dice? Mira lo que dice. Y no se retractará de ello. Ahora, algunas veces los especialistas, los estudiosos, nos dicen que estas formas de hablar o de describirnos al Señor son formas antropomórficas. ¿Qué significa esto? Son formas en las que nosotros los humanos podemos entender lo que significa esta palabra del Señor, esta expresión. Y mira lo que dice: en verdad juró Jehová a David. Ahora, yo te pregunto, ¿necesita Dios jurar? Porque sabemos que juran los humanos. Es decir, tienen que jurar por algo más o tienen que jurar por alguien más para que su palabra realmente esté comprometida, esté ligada. ¿Necesita Dios jurar? No. Pero Dios quería asegurarnos que lo que Él había dicho ciertamente lo iba a cumplir. Y mira lo que dice: juró Jehová, en verdad juró Jehová a David y no se retractará de ello. ¿Qué fue lo que le juró Jehová a David allá en 2 de Samuel 7? Esto: de tu descendencia pondré sobre tu trono. El texto allá dice: nunca faltará uno de tus hijos sentado sobre tu trono para toda la eternidad. ¿Sabes de quién estaba hablando el Señor? Estaba hablando del Señor Jesucristo. David, te juro que un hijo tuyo va a sentarse sobre tu trono por toda la eternidad. ¿Y qué creen, hermanos? Ya está sentado sobre el trono. Él es el Rey. El Señor Jesús, cuando resucitó en Mateo 28, dijo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Pablo en Filipenses 2:9 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo más alto que se puede exaltar a alguien. Hebreos es extraordinario. Dice que lo ha hecho heredero de todo el universo. Y en el capítulo 8 dice el escritor que el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote que se ha sentado ya en el trono a la diestra de la majestad en las alturas. Dios ha cumplido lo que prometió. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué quiere Dios de sus hijos? Que cumplan lo que prometen al Señor. Nada menos que eso, porque tienen ahora su naturaleza. Y el otro pasaje está en Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Y este es un pasaje que habla de un episodio tremendo también, hermanos. Cuando Dios habló con Abraham y le prometió cosas gloriosas. Hebreos capítulo 6. Dice el versículo 16, y lamento no poder leer todo el pasaje por tiempo, hermanos, pero ustedes pueden leerlo en casa después. Dice en el versículo, híjole, siempre estoy con ganas de ver qué es lo que dice antes para que no nos perdamos el contexto, hermanos. Es importante. Los hijos de Carlos Taze Russell omiten a propósito el contexto.
para decir lo que ellos quieren decir y no lo que la Escritura dice. Entonces, siempre me siento empujado a leer lo que dice antes. Dice el versículo 12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Verso 13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, escuchen esto, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, ¿qué hizo Dios? Juró por sí mismo, asegurándole a Abraham que ciertamente Dios le iba a cumplir lo que le estaba diciendo. Versículo 14, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Entre las multiplicaciones grandes sería que Dios le iba a dar hijos a Abraham de todas las naciones. ¿Ya viste que esto también nos incluye a nosotros? Dios le iba a dar hijos al patriarca Abraham, no solamente esos de sangre azul. Le iba a dar hijos también de los chichimecas, olmecas, toltecas, mayas, aztecas y de nosotros también. Dios le dijo, te prometo, Abraham, que te voy a dar un pueblo que no vas a poder contar. Dice el versículo 15, y habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa. 16, hablando de su hijo, ¿verdad? Una de las cosas que incluía era el hijo. Porque los hombres, ¿qué hacen? Ciertamente juran por uno mayor que ellos. El escritor de Hebreos sabe bien el contexto de los judíos, ¿verdad? Dice, por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia, pues es el juramento. ¿Para qué? Pues para confirmar la promesa. Por lo cual, queriendo Dios mostrar, dice, más abundantemente a los herederos de la promesa, lo incambiable de su consejo, que cuando Dios dice algo, así va a ser, dice, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, dos cosas que no cambian, su palabra y su juramento, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para agarrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dice, mira, puedes confiar en Dios. Dios es digno de confianza. Se puede confiar en Él porque lo que Él dijo ciertamente sucedió. Y lo que Él ha dicho que va a suceder en el futuro, ciertamente va a suceder. ¿Y sabes qué? Así quiere Dios que seamos sus hijos. Que seamos veraces, que seamos fieles, que seamos honestos. Así quiere que sea nuestra vida. ¿Sabe el Señor que tenemos dificultad en nuestro carácter? ¿Sabe el Señor que tenemos dificultad en nuestra naturaleza? Sí, pero también ha puesto su naturaleza en nosotros. Ok, sigamos adelante. Entonces, yo pensé, alguien va a preguntar, ¿entonces podemos jurar sí o no? ¿Verdad? O sea, después de ver todo esto, la pregunta es, ¿entonces sí podemos jurar? Tengo una lista de personas que hicieron juramentos. Como les mencioné, Abraham y todos estos que les mencioné. Tengo por lo menos 12 ejemplos. Uno de ellos es Abraham, allá en el capítulo 14, José, ya les mencioné. Quisiera yo que viéramos dos textos en el Nuevo Testamento, porque el tiempo me está acorralando. Primeramente vamos a ver 2 Corintios 1:23, por favor. 2 Corintios 1:23. Y miren, este texto está hermoso. Estas son palabras del apóstol Pablo. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 23. Y a propósito, miren el contexto. Miren el contexto a partir del verso 17. Dice así que al proponerme esto, usé quizá de ligereza, dice el apóstol Pablo,
O sea, Pablo quería ir a ver a los hermanos de Corinto, pero había pospuesto su visita. Y dice, cuando yo les prometí que quería ir a ver, fui ligero. Y ese es el problema de muchos de nosotros, especialmente aquí los mexicanos. Somos ligeros muchas veces en nuestras promesas. O lo que pienso hacer, lo pienso según la carne para que haya en mí, ¿qué dice? Sí y no. Dice el 18, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. O sea, tenemos que ser fieles a nuestra palabra, dice Pablo, porque Dios es fiel a su palabra. Verso 19. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Verso 20. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Y vean lo que dice el 23. Ahí está este juramento de Pablo. Dice, mas yo invoco, ¿a quién? Ya vieron que Pablo no está diciendo yo invoco al templo, yo invoco al altar o yo invoco al cielo. No, dice, Pablo sabe, porque en su corazón hay honestidad, hay sinceridad y hay fidelidad. Dice, yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros, no he pasado todavía a Corinto. Los corintios tenían una serie de problemas, pero tremendos. Y es como si Pablo hubiera dicho, les prometí que iba a ir, pero les voy a dar un tiempo más. Y los corintios dicen, ¿ya ven? Pablo promete y no cumple. Dice Pablo, no, yo estoy invocando a Dios como testigo sobre mi corazón de que si no he ido, no es porque no he querido cumplir, es porque he estado siendo indulgente con ustedes. He querido darles más tiempo de que ustedes realmente se consagren al Señor. Wow, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. El otro pasaje es Primera de Tesalonicenses 2, 5. Y es que Pablo está defendiendo su ministerio ahí en el capítulo 2 de Tesalonicenses. Había unos perversos que estaban poniendo en tela de juicio el ministerio de Pablo y decían que Pablo tenía muchos motivos malignos, por eso había ido a Tesalónica a predicar el evangelio, porque quería dinero, quería fama, quería prestigio, quería poder y todas estas cosas que buscan los hombres. Y miren lo que dice en el versículo 5, dice, porque nunca, dice Pablo, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, o sea, ustedes son testigos de esto, dice, ni encubrimos avaricia. ¿Y de quién quién es testigo de esto? Dice, Dios es testigo. Quizá ustedes no pudieran verlo, no pudieran ver mi avaricia. Y es que saben que hay cosas que los demás no pueden ver. Dice, pero mi Dios es testigo de que no encubro, especialmente Macedonia, ¿verdad? En 2 Corintios 8, Pablo habla de la pobreza de los macedonios. O sea, imagínate, querer ir a predicar a Macedonia, o sea, querer ir por avaricia, porque a ver cuánto dinero me puedo traer de Macedonia. No hubiera sido Macedonia este lugar, hubiera sido Atenas, Corinto, Éfeso, Roma, cualquier otro lugar donde hubiera gente rica. Dice, pero con ustedes, yo no tenía avaricia, dice. ¿Y de quién es testigo de esto? Dice, mi Dios es testigo de esto. ¿Ya vieron? Y el ejemplo máximo de alguien que habló bajo juramento fue el Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan ustedes que la profecía de Isaías dijo que enmudeció y no abrió su boca y que como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores? Pues en Mateo 26 tenemos este cuadro. Tenemos el cuadro de Jesús frente a estos líderes religiosos. Y cuando le están preguntando, le hicieron, yo no sé, de 10, 20, 100, yo no sé cuántas preguntas le hicieron al Señor Jesús en ese juicio. Pero hubo un momento en que llegaron dos testigos falsos y dijeron, sí, nosotros oímos que este hombre dijo que podíamos destruir el templo
el templo que se habían llevado 46 años en edificarlo y que todavía no terminaban en totalidad, dice, y este hombre dijo que en 3 días lo va a reedificar. Y todo mundo, los falsos empezaron a decir, sí, sí es cierto. Y entonces el sumo sacerdote se para frente a Jesús y le dice, ¿no dices nada de lo que te están acusando? Y Jesús hasta ese momento estaba guardando silencio, estaba callado. Vamos a verlo. Mateo 26, 62, por favor. Mateo 26, 62. Dice en el versículo 62, y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Y miren la observación del apóstol Mateo en el 63. Dice, mas Jesús, ¿qué dice? Callaba. Entonces, ahora, ¿quieres hacer hablar a un judío? Conjúralo entonces. Bajo juramento, pídele que hable y va a hablar. Mira lo que dice. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y en ese momento el Señor Jesús abre su boca y dice, tú lo has dicho. Además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Dice, tú acabas de decirlo bajo juramento. Entonces, ¿por qué el Señor Jesús es muy tajante? ¿Por qué es tajante en esto? ¿Por qué Jesús dijo, no jures, no jures, no perjures? No jures ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén, ni por tu propia cabeza. No lo hagas. Pues este es el asunto. Porque Jesús estaba atacando el fondo del problema. ¿Y sabes cuál es el fondo del problema? Lo llevas ahí, en medio de tu caja torácica. Bueno, es una forma de decirlo, ¿verdad? No me refiero a esta válvula que impulsa la sangre, pero es una buena representación. Sí, el Señor Jesús estaba llegando al fondo del problema, y el fondo del problema es nuestro engañoso y perverso corazón. Jeremías dijo en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Cuando piensas que tienes buenas intenciones, de pronto tu corazón empieza a arder en maldad. De pronto tu corazón empieza a tener motivaciones perversas. Y te das cuenta que es justo ahí donde está el problema. Ni siquiera en las palabras que usas o en los nombres que usas, sino en lo profundo de tu corazón. ¿Quién podrá conocerlo? Y hay algunos que dicen, es que es un problema de carácter. Hermano, es que por mi carácter así soy. O inclusive pueden apelar al medio ambiente o al medio en que te desenvolviste, o la familia en la que creciste, una familia de mentirosos. Pues todos hemos crecido en una familia de mentirosos seguramente. Llevamos la maldad, llevamos la mentira adentro. Pero es un asunto mucho más que de carácter. Es un asunto de naturaleza. La pregunta es, ¿estás participando ya de la naturaleza de Dios? ¿O todavía eres gobernado por la naturaleza del diablo? ¿Saben qué le dijo Jesús a los judíos en Juan 8:44? Les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, solo habla de él, de su propia naturaleza, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, cuando en tu corazón hay una promesa falsa, cuando no hay honestidad, cuando no hay sinceridad, ¿sabes? Solo estás agradando al padre de la mentira.
¿Qué quiso enseñar el Señor Jesús aquí? Tengo algunas cosas. La primera es que nunca se te olvide que tu Dios es un Dios santo. Es el Dios que le agrada la santidad. ¿Y sabes qué ha dicho a sus hijos? Quiero que tú seas santo como yo soy santo. Y el apóstol Pedro, ya lo vimos en el estudio de los lunes, en el capítulo 1, verso 15, dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra mente carnal. No te conformes. La vida de mentira, la vida de deshonestidad, la vida de falsedad quedó atrás. Hoy estamos en un reino donde la verdad gobierna. Nunca tomes su nombre en vano, no profanes su nombre, no te engañes pensando que Dios no está involucrado en los detalles de tu vida. Hónralo mientras mantienes firme tu profesión de fe. Conversa con los demás en tu vida cotidiana de tal modo que tu sí o tu no sea la expresión misma de tu persona, de quién eres ahora en Cristo. No tienes que jurar, tu sí tiene que ser digno de confianza. Tu no tiene que ser digno de confianza. De tal forma que alguien pueda decir, cuando esta persona dice sí, es sí, así es. Y deja un apartado para los juramentos, para los votos, para aquellas ocasiones más especiales de tu vida. Y es una de las cosas que yo he aprendido mientras veo las ceremonias en donde mi hermano Dan oficia, y es de tanta bendición. Porque esas ceremonias, y él lo ha dicho textualmente, ¿sí?, es la ceremonia donde cada uno, el uno al otro, se da lo más valioso que tiene, su palabra. ¿Sabes qué? Hoy se firman muchas actas de matrimonio. ¿Sabes cuántas se rompen? Casi el 50%. Por firmar otra acta que se llama divorcio. Hoy la palabra allá afuera no vale nada. ¿Sabes qué dice Cristo? En mi reino la palabra representa a la persona. ¿Cómo me acuerdo de Hudson Taylor? El único hijo de su madre. El día que decidió irse a la China, le dijo: mamá, Dios me está llamando para ser misionero en China y quiero despedirme de ti porque jamás te voy a volver a ver. ¿Y saben qué dice la historia? Así fue. Jamás volvió a ver a su mamá, y la mamá jamás volvió a ver a Hudson Taylor. Fueron, y mientras estaban en el camarote, en el barco, se abrazaron, dice el historiador, un largo rato, y estuvieron llorando hasta que anunciaron la salida del barco. Y dice la historia, porque Hudson Taylor y su madre sabían que jamás se iban a volver a ver. Esa clase de veracidad quiere Dios de sus hijos. Wow. Salmo 15, versículo 1 y 2. Salmo capítulo 15, versículo 1 y 2. Bueno, esa música no fue de acá, hermanos, por si la escucharon. Fue de algunos que van anunciando otra cosa. Salmo 15. Mire lo que dice el Salmo 15. Verso 1. Me encanta este salmo. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y miren lo que dice. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Perdón, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Quiero terminar de leerlo, si me permiten, por favor. Dice el 3, el que no calumnia con su lengua,
ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Verso 4, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Y miren lo que dice al final, dice, el que aún jurando en daño suyo, ¿qué dice? No por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Salmo 24:4 también dice algo parecido. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Dice el 4. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Entonces, primero, que nunca se te olvide que tu Dios es un Dios santo. Segundo, recuerda que tu Dios es el Rey del universo, en el cielo, en la tierra y en cualquier parte. Y aún sobre tu propia cabeza es el Rey. Tercero, no pierdas lo único que tienes de valor, tu palabra. Cuando digas sí, que sea sí. Y cuando digas no, que sea no. Si pierdes tu cartera, dijo alguien, no has perdido nada. Si pierdes tus posesiones, no has perdido nada. Pero si pierdes tu palabra, lo has perdido todo. Ven a Cristo y dile que te ayude a ser como Él. Que te ayude a ser veraz, sincero y fiel. ¿Ya nadie te cree? Ven a Cristo. ¿Nadie te tiene confianza? Ven a Cristo. ¿Le has prometido algo a Dios y no se lo has cumplido? Ven a Cristo y pídele perdón. ¿Sabes? Cristo es el camino y Cristo es la verdad. Él, su naturaleza es verdad. El rey David en el Salmo 51:6 decía: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Dios ama la verdad en lo íntimo. Así son sus hijos. Así serán sus hijos por toda la eternidad. Y hoy Dios está trabajando en nosotros, hermanos. Dios está llevándonos para que seamos más como Él. Ya no tenemos que servirle al padre de la mentira. No tienes que jurar en la vida cotidiana para que sea verdad. Solo tienes que decir sí o no. Eso habla mucho de quiénes somos como hijos de Dios. Y si estás escuchando este mensaje por primera vez y piensas que esto es imposible, te voy a decir algo. Tienes razón. Esto es imposible. Solo Cristo puede emprender en tu vida y en la nuestra el viaje más glorioso de esta vida. Aprender a ser veraces como Él. Solamente sus hijos pueden lograrlo, porque tienen al Espíritu de verdad. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Entonces hablemos verdad cada uno en nuestro corazón, como dice Pablo a los Colosenses. Que ya no haya mentira, que ya no haya engaño, hermano.